Hola, ¿ya está al aire Jorge Altamira, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, tocayo, ¿cómo te va? ¿Quién habla? Jorge Altamira. Una pregunta. ¿Ustedes están diciendo que lo importante lo van a charlar después que me hablen conmigo? No. Estamos hablando de otro tema, ahora estamos hablando de este tema. No sea susceptible, compañero. No era contigo, era porque estábamos hablando del tema de la votación de Naciones Unidas que reconoció al gobierno de Venezuela como legítimo gobierno del país. Entonces, eso nunca estuvo en duda en la ONU. No, nosotros no, pero en la ONU sí. Fíjate que la ONU nunca se quejó del bloqueo de los fondos del Banco Central de Venezuela en Bretaña. En Gran Bretaña. Tampoco hizo... Pero siempre reconoció, la silla de Venezuela siempre la ocupó el gobierno venezolano. Sí, pero no una votación... esto tiene que ver con la elección regional del otro día. ¿Sí? ¿En la OEA? No, en la elección en Venezuela, donde de 23 gobernaciones, el gobierno bolivariano logró 19, la oposición logró 3 y creo que este domingo se hace la elección de nuevo en Barinas, donde el candidato es Jorge Arriaza, que con un candidato como ese lo más probable es que gane, pero bueno, hay que esperar. Muy bien, Jorge, discúlpenme. No hay problema, bienvenido a la opinión. Queremos sacarlo al aire porque hoy tenemos una movilización a Plaza de Mayo por el no pago de la deuda externa y uno de los pilares que siempre se opusieron al no pago de la deuda externa desde 1983 a la fecha es precisamente usted y en su momento el Partido Obrero todo junto, ¿no? Así que qué mejor que Altamira nos hable de por qué no hay que pagar la deuda externa, porque nunca se claudicó ni acomodó discurso para obtener un votito más, pero siempre dijo la verdad de que la deuda es inmoral, incobrable y ilegítima. O sea que esa coherencia hay que respetarla y hablar con el protagonista Bueno, pero mire una cosa, después de 38 años... ¿Cuánto? Después de 38 años se discutió el tema de la deuda externa que dejó la dictadura. Está claro que esta deuda ha llevado a un empobrecimiento cada vez mayor del pueblo, a crisis políticas, caídas de gobierno, es decir, y a una cierta desindustrialización, porque algunas compañías, es cierto, se han industrializado mucho, pero tomado el país en su conjunto, no se registra un progreso económico ni siquiera desde el punto de vista estadístico, y desde el punto de vista humano y real, lo que tenemos es el 50% más de pobreza. Entonces, a la luz de la experiencia concreta, está perfectamente claro que uno tiene que romper con esta dependencia, este sometimiento, y por eso hago énfasis en esto y no tanto en la ilegalidad, etcétera, que además también es ilegal. Pero son elementos añadidos. A mí me importa el político. ¿Por qué es ilegal? Porque el derecho internacional y el derecho argentino condenan o penalizan lo que se llama anatocismo, que son las deudas que crecen cuando el deudor no puede pagar y para pagar se vuelve a endeudar. Entonces, este anatocismo se ha convertido en doctrina oficial de los grupos económicos. La presidenta o la directora del FMI y casi todos los economistas de este país están desarrollando la siguiente tesis: las deudas no se pagan, se refinancian. De manera que eso de no paguemos la deuda, que la deuda nos embroma, no existe porque no se pagan, porque contraemos nuevas deudas para pagar la anterior. Es decir, hacen la propaganda oficial del delito. Y todavía no conozco a ningún jurista que diga una palabra en un diario pidiéndole por favor que si quieren defender intereses económicos lo defiendan, pero que lo hagan con claridad y no simplemente que aboguen por el delito. Y además a la directora del FMI. Claro. Además hay otra cosa, la directora del FMI se equivoca porque el que está entrando en el anatocismo es decir, las deudas que crecen por acumulación de deuda es el gobierno de Estados Unidos. Así que el gobierno de Estados Unidos va a terminar como Argentina, en lugar de que Argentina llegue al desarrollo de Estados Unidos. En este momento, la deuda norteamericana es el Producto Bruto de Estados Unidos son 22 billones de dólares, con B larga, 22, 23 billones de dólares. La deuda norteamericana pública supera esa cifra. A la pelota.
Entonces tiene como rehén a todo el mundo, porque todo el mundo trabaja con dólares, reservas en dólares, etcétera, pero cuando colapse esa deuda pública, la desvalorización del dólar va a afectar a casi todo el mundo. Va a ser un golpe para toda la economía mundial. Por eso nacen estos bitcoins que pretenden aislarse, es decir, que pretenden aislarse del dólar y mantener una cotización independientemente de lo que pase con la deuda pública, etcétera. Naturalmente que eso es imposible, porque finalmente el bitcoin se cotiza en dólares, etcétera, y no tiene ningún valor intrínseco, con lo cual están vendiendo también un buzón a los que creen que con eso van a evitar perjudicarse por una brusca caída del dólar. Entonces, como usted ve, este problema es un problema mundial. Nadie lo plantea como un problema mundial, me refiero a nadie, no. Hay mucha gente, economistas, intelectuales, sí. Claro que sí. Lo que quiero decir es que en la pelea política mundial nadie plantea este tema. Al revés, el Fondo Monetario Internacional está invitando a todo el mundo a endeudarse más, y Biden también, y ahora usan como pretexto, un pretexto que en parte es pretexto y en parte no, que es el impacto de la pandemia. Claro. Porque el impacto de la pandemia es inimaginable, es increíble el impacto que tienen. Prácticamente ha sido un golpe descomunal a la globalización. Jorge, una consulta. Vos decís que el tema este del Bitcoin es una forma de querer escapar a la devaluación del dólar. ¿Eso es lo que intenta, por ejemplo, Nayib Bukele al poner el Bitcoin como moneda nacional? Bueno, ocurre lo siguiente, son países con mucho narcotráfico, todo Centroamérica. Entonces el papel que puede jugar el narcotráfico es importante, porque lo que tiene el Bitcoin es que opera con un sistema que es muy interesante, es decir, que es interesante y podría ser muy útil para el mundo, para los pueblos, que es un sistema de transacciones que no puede ser violado. Exacto. ¿No es cierto? Sí. Entonces, aprovechando eso, se puede lavar dinero. El Banco Central no puede... No tiene intervención. No tiene intervención, no lo puede supervisar. Por eso entonces los bancos centrales ahora tratan de crear el de ellos, para ver si atraen dinero por ese lado. Entonces ahí hay muchos intereses. La gente que tiene dinero en negro, en paraísos fiscales, etcétera, seguramente prefiere eso. De todos modos, yo sigo pensando que va a terminar como los tulipanes holandeses. No sé si conocen la historia. No, sí. Yo no la conozco. Bueno, la puede una reseña. En resumen, una de las primeras grandes especulaciones mundiales, de golpe el tulipán en Holanda se fue a un precio completamente absurdo. Ajá. Supongamos que un tulipán que cueste, no sé cuánto cuesta eso, pero en este momento supongo que cueste $10, $5, se había ido a $20.000. La mierda. Y entonces, como el que lo compró 10.000 había hecho una gran ganancia cuando se fue a 20.000, venía otro que decía, bueno, yo lo compro a 20.000, a ver si cuando llega a 40.000... Lo largo. Claro, me hago yo también la ganancia. Llegó tarde, pero recojo algo. Un día volvió a los $2 que costaba producir un tulipán. Y se fueron todos al diablo. Pero esto volvió a ocurrir. Se cita aquel hecho. Hay muchos economistas que dicen que el Bitcoin son los tulipanes holandeses. Claro. Pero lo que pasa es que el Bitcoin lo que tiene de interesante es el blockchain, ¿no es cierto? Esta cadena de transacciones que no puede ser violada, pero que también cuesta mucho mantenerla. Bueno, en una palabra, el tema de la deuda, pero yo quiero mostrarles una cosa nueva acá. Porque con este tema de que hay que pagar la deuda, hay una gran parte de falsedad. Si Argentina no pagara la deuda, mire, a ver cómo lo puedo plantear mejor. Olvidémonos de la izquierda, del socialismo, de las posiciones nuestras y todo lo demás. Sí. El gobierno kirchnerista. El gobierno kirchnerista dice, yo quiero mantener la recuperación económica, quiero esto, quiero lo otro, pero tengo que pagarle al FMI. La ventaja que tiene el gobierno kirchnerista ahora es que hace ya unos años hay un gran superávit comercial.
Por lo tanto, no lo tenía, de la Rúa tenía todo déficit cuando cayó y se hundió la convertibilidad. Este tiene todo superávit. Es lo que ha permitido mantener un poco el funcionamiento económico y el funcionamiento del Banco Central. Si el gobierno argentino ahora tiene que en 2022 paga como 13.000 millones de dólares, le dice, mira, no les voy a pagar los 13.000 millones de dólares porque tengo que financiar la recuperación. Apenas refinancie les pago. No es la posición mía. Claro, no. Obvio, está claro, ¿no? Sí, Estoy hablando en nombre de otro. ¿No es cierto? Usted me está queriendo decir que si se ponen audaz y se vuelve al primer peronismo, pueden seguir manteniendo el gobierno. O sea, pueden quitar... No, quiero decir, si vos querés mantener la recuperación, por vos eso pensás que la recuperación es que el superávit comercial se aplique como vos entendés a la recuperación. No comprometo mi propia opinión en este punto. Claro. ¿No es cierto? Sí, porque una cosa que no hay acá es que yo no quiero una recuperación nada más. Yo quiero que los trabajadores recuperen todo el salario y los desocupados tengan laburo. Sí. Pero en la lógica de ello está hablando usted. A mí eso de la recuperación le vendrá bien a la industria de la construcción, pero la industria de la construcción está toda con precariedad laboral. Exactamente. Violando esto y violando el otro. Por lo tanto, no hablo en mi nombre. No, eso queda claro, Eso queda claro. Entonces, y no le paga, ¿qué va a pasar? No va a pasar absolutamente nada. Porque Argentina tiene financiación propia en este momento. O sea que... Entonces tendrá que tomar medidas y no va a pagarle a nadie, suponente, por 2 años. Y claro, nadie le va a prestar. Bueno, pero como quiere defender la recuperación, cosa que nadie le va a prestar tampoco si firma con el FMI, porque la deuda es muy grande. Claro. Teniendo en cuenta eso también, que el FMI dice que no va a tener crédito externo ni siquiera si firma con él. Y está haciendo un plan, si usted mira en el diario de hoy, las discusiones que tienen giran todos a cómo el gobierno se financia internamente en el acuerdo con el FMI. Exactamente. Bueno, yo para financiarme internamente no necesito el FMI. Y además externamente tengo el respaldo de las reservas, del saldo del comercio exterior. Claro. Ahora ese saldo del comercio exterior se lo come mucho el hecho de que los exportadores dejan la plata afuera. Bueno, tengo que tomar medidas. Porque, a ver, podemos tener el país más maravilloso del mundo, pero si todo el mundo se pone a joder para quebrarlo y no toma ninguna medida, la culpa no es del país maravilloso. Claro. Es que no tomaste ninguna medida. Exactamente. ¿Me explico? Entonces esta crítica apunta a mostrar que en el sostenimiento del sistema político, el gobierno actual descuenta que sin el FMI se puede caer toda la estantería. ¿Me explico? Sí. ¿Y por qué sostiene ese mito de que se caería toda la estantería? Porque está rodeado de capitales que se han beneficiado con esta recuperación económica y le dicen, mirá, si además de eso logramos que te posterguen los pagos del FMI y pase esto y lo otro, nos das tranquilidad y evitamos un choque con capitales internacionales, porque también en la recuperación económica hay capitales internacionales. Claro. No es que solamente son capitales nacionales. Toyota está vendiendo como loca. Jorge, ¿no es cierto? Y en Japón le deben decir, che, firme con el FMI. Una consulta. El tema ay, no me sale, se me corrió el coágulo. No, hay un tema que tiene que ver con la información que tiene que proporcionar el FMI con respecto a las irregularidades en el otorgamiento del crédito a la Argentina en el gobierno de Macri, que cuadruplicó lo que podría haber recibido la Argentina en función del capital que posee en el fondo. ¿Eso puede influir en el tema de negociación de deuda externa? No, pienso que no, porque ocurre lo siguiente. No va a influir. No va a influir. Primero que el FMI... Mira, el otro día salió una cosa, le comenté a otros periodistas, una cosa sabida, pero que hay que reflexionar. El FMI, creo que está hoy de nuevo en Clarín, el FMI no da préstamos comerciales. Por ejemplo, como los préstamos que recibió Vicentín. Claro. Por lo tanto, no se arreglan con un juez que dice, a ver, venda esto, y llaman a los acreedores, discuten. El FMI es un organismo político internacional de los fondos internacionales y de los bancos, pero es un organismo político.
manejado por las grandes potencias. ¿No es cierto? Sí. Entonces, desde el punto de vista, su orientación financiera, los préstamos que da, las condiciones, tienen ese aval político. Por ejemplo, ¿por qué Alberto Fernández fue a la cumbre de Biden? Fue a la cumbre de Biden para que después no le pasen la factura, si no iba, por parte del FMI. Y sin embargo, Argentina tiene grandes negocios con China. Sí. Y la cumbre, esa fue contra China. Ahora, Estados Unidos no quiere que nosotros, Argentina, rompa con China, porque los fondos internacionales norteamericanos cobran la deuda externa de Argentina gracias a los dólares que nos manda China por la soja que le vendemos. Claro. ¿Se entiende o no? Sí. Es decir, mañana rompemos con China y el primero que se queda con hambre es BlackRock. Claro. Porque no le vamos a dar un mango, porque los chinos no nos dieron nada. Y nosotros portamos a China. Entonces, vos fíjate que acompaña una operación política de Biden en un momento en que hay una crisis fenomenal con Ucrania y que pueden irse a las manos. Entonces, mira este sometimiento político en medio de una negociación con el fondo. A lo mejor si no hubiera habido este problema, no existiera el FMI, no hubiera habido una negociación con el fondo ni nada, a lo mejor Alberto dice, bueno, no voy. Total, no le debo nada a nadie. Pero como tiene la negociación con el FMI, ya empieza un alineamiento político. Después él fue allá para decirle, miren, la OEA conspiró contra Bolivia. Bueno, pero Bolivia es una pequeña pieza del tablero que está jugando Estados Unidos. Ha juntado 100 países para armar un frente contra China y contra Rusia. Un frente que implica guerras. Despliegue de tropas en el mar de la China, despliegue de tropas en Letonia, Lituania, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué somos? ¿El hijo de la pavota? ¿Vamos detrás de un proyecto bélico? Fue lo que hizo Menem cuando lo declararon aliado del Flotar y mandó tropas a Croacia. Claro, exactamente. Y en la guerra del Golfo mandó una fragata. O sea que... Y se metió, llegó a violar el arbitraje argentino entre Ecuador y Perú para venderle armas a Ecuador. Exactamente. Y después hizo explotar la fabricaciones militares de Río Tercero. Así es. O sea que el peronismo es un gran partido de la dialéctica. Dice una cosa y hace otra totalmente opuesta a lo que dice ser. Se proclama anticapitalista, dice que combate al capital, pero después en los hechos ayuda al capital y demás. Yo lo pongo de una forma un poquito más dura. A lo mejor ustedes son peronistas. No, pero ninguno de los dos, por suerte. No, bueno. Pero desde la entrega a la Libertadora de 1955, el peronismo es un gran organizador de derrotas. Llegó a la derrota al Cordobazo. ¿No es cierto? Armó la TREA. Se entregó al golpe militar del 76. Así que bueno, Jorge, veo que el Partido Obrero de la Tendencia firmó también la convocatoria a Plaza de Mayo, o sea, por eso la idea de sacarlo hoy era de poner en manifiesto quiero decirte lo siguiente. Una coherencia que es bastante interesante en los tiempos que corren, que hay tanto saltibanque y acomodaticio, ¿no? No, quiero decirte dos cosas. Vamos a llevar una columna significativa. Sí. Va a haber una movilización importante. Nos hemos negado a firmar el documento que se va a leer hoy. ¿Por? Bueno, en primer lugar, por la negativa de denunciar el apoyo de la CGT al acuerdo con el FMI. Y eso es crucial. Es crucial porque nosotros estamos trabajando en la clase obrera. Lo que nosotros tenemos que decirle que en esta lucha contra el FMI, el obstáculo es la burocracia CGTista. Y parte de gente de la central de ustedes también. Bueno, nosotros en la declaración que hicimos en forma conjunta acá de la CTA Autónoma, hablamos de la complicidad de la CGT, de las dos CTA, de la cual yo formo parte de la CTA Autónoma. Las dos CTA están de acuerdo con que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario. Bueno, entonces una copia de nuestra posición, o nuestra posición es una copia de la de ustedes. Lo que quiero decir es que son idénticas. Como eso no se dice en el documento, no lo firmamos, el documento tampoco habla de la pandemia. ¿Por qué? Porque hay gente que marcha hoy
que es partidaria de la inmunidad de rebaño. Claro. Bueno, es una concesión que nosotros no podemos hacer. Claro. Con la vida de los trabajadores no se jode. Exactamente. Y el tercer punto es que hay una ambigüedad con el problema del no pago, porque cambiaron la expresión con no sé qué interés, pero como para nosotros se trata de una lucha común contra el FMI, nosotros vamos a participar en toda la lucha en común. Claro, nosotros en la CTA nuestra pusimos, como leímos, acabamos de leer un comunicado que planteamos la confiscación de los bienes de quienes fugaron las divisas al exterior, porque si no, siempre acá nadie va en cana. Nadie se hace responsable de nada. Eso es elemental. Nadie es también se hace responsable de nada. No, eso está bien, y además está bien porque es un ataque al capital financiero, en el sentido de que ustedes tienen cuentas en el exterior, que los que nos vienen a apretar a nosotros encubren, y es todo ilegal. ¿Se entiende? Decía, para decirlo fácil, Biden encubre a los que se llevaron la plata del país, y después le dice al FMI que nos tiene que cagar con un ajuste para digamos, cumplir con la deuda con el FMI. Así que esa denuncia está bien. Creo haberme valido de esa idea en alguna cosa que escribí. Así que bueno, Jorge, nos encontramos hoy en la plaza y esperemos poder seguir conversando de tanto en tanto para fijar algunas posturas y poner claro, blanco sobre negro, algunas cuestiones. Gracias por tu tiempo, Jorge. Muy bien, te agradezco mucho y nos vemos a las 3 de la tarde, 3:30. Listo, nos vemos ahí. Abrazo, hasta luego. Chao.